yo creo que se puede comenzar este capítulo 7 de estilo cervantino, eh, exponiendo un poco la cantidad o el número de antagonismos que plantea Fernando Rielo en el texto, ¿no? Desde luego es un texto mm, que tiene ya 40 años en la publicación, como sabemos, pero en realidad los análisis y las reflexiones que establece Fernando Rielo ya en aquella, eso, hace 40 años, pues todavía siguen vigentes. Creo yo que son muy interesantes y además son análisis y reflexiones que se van confirmando eh, mm, de una manera inexorable a medida que transcurre la historia, de la que nos va a hablar hoy también. Pero en el capítulo 7, eh, eh, hay algunos aspectos, antagonismos, pero que hoy en día están muy en vigor. Precisamente lo podríamos resumir, o yo he intentado sintetizarlos muy brevemente en dos términos, para lo moral y lo político, ¿no? Lo- eh, esta- estos dos términos, eh, cada día o cada noticia que vamos recibiendo en, eh, en los ámbitos social, incluso religioso y sobre todo pues político, del día a día, son relevantes y observamos la disparidad de posicionamiento, por no decir de oposición eh, férrea y brutal, que a veces nos deja perplejos, ¿no? Eh, claro, Rielo, Fernando Rielo tiene, como todos sabemos, un pensamiento muy claro, en donde establece el principio de relación, eh, pero con un punto definitorio, o sea, el que define, el que marca la vida de todo lo demás y el que influye en todo lo demás. Diríamos, es el referente por excelencia, ¿no? Que lo llama sujeto absoluto o diríamos ampliamente el absoluto, ¿no? Entonces, esa concepción de lo absoluto en todos los sentidos, y cuando hablamos de lo absoluto estamos hablando no solo en el ámbito creacional, sino en el ámbito del comportamiento, ¿no? Por lo tanto, ya estamos analizando el comportamiento de todos los seres humanos en el cual algo tienen que decir respecto de lo que el sujeto absoluto, es decir, el absoluto está influyendo en sus vidas, ¿no? Se afirme o se niegue ese absoluto, se quiera decir que somos totalmente libres y que no dependientes, es decir, seríamos totalmente independientes. Eh, en cualquiera de las dos posiciones, lo cierto que desde el pensamiento de Fernando Rielo, la acción de ese absoluto sobre todos los seres humanos está influyendo. Y está influyendo, y el ser humano lo que hace es reaccionar
a favor o en contra, o en línea o diametralmente opuesto de la línea de lo que está inspirando o indicando el absoluto, ¿no? Esta es una reflexión, aparte de lo que dice, de lo que dice el texto, que yo creo que es interesante tenerla en cuenta para entender en los análisis que hace Fernando Rielo y las oposiciones o antagonismos que vamos a ver esta tarde, ¿no? Eh, Fernando Rielo expone el verdadero antagonismo en dos formas de concebir la vida a lo largo de la historia, y en particular del mundo clásico y del mundo contemporáneo. Hace ese antagonismo de lo clásico frente a lo contemporáneo, en donde lo clásico tiene unos valores mm, que han subsistido y que han sido apoyados por el pensamiento filosófico y humanista durante pues, pues eso, casi 30 siglos, diríamos, y sin embargo, hoy, contemporáneamente, todo eso está en crisis y el mundo contemporáneo lo relativiza todo, no admite nunca un a priori en nada, sino que básicamente está eh, creyendo, creando y creyendo él en sus propias construcciones y razonamientos, ¿no? Por ejemplo, ya en el primer punto del capítulo de hoy, estilo moral y estético, eh, habla de que el estilo estético es el estilo estético para Rielo se asienta en una armonía plateresca frente al concepto griego de armonía basada en la arquitectura, en las medidas. Es decir, la estética clásica, esa armonía de lo clásico, se refiere más a lo visual, a lo medible, a lo armónico que hay en la fisis, en lo físico, eh, que tiene un valor, evidentemente, pero Rielo pone el acento en la vida del ser humano, ¿no? En lo que vive, en la vivencia del ser humano, que es donde se da esa inspiración, ese actuar del absoluto en el ser humano, esa influencia, ¿no? Entonces, eh, depende de dónde ponga yo el énfasis o dónde yo ponga el foco, pues aparecen estos antagonismos que vamos a ir viendo, ¿no? Porque ya en el segundo punto, que dice claramente con un subtítulo en negrita, además, en la edición eh, que tenemos, la edición del año 82, de 1982, lo pone en negrita, estilo, em, el- en el estilo no, en estilo no. En Don Quijote contra Maquiavelo, ya se ve ahí, eh, de nuevo una oposición, ¿no? Don Quijote, Don Quijote es un personaje literario y, sin embargo, Maquiavelo es un personaje histórico, real, por lo tanto, ¿no? De nuevo aparece el contraste, ¿no? Eh, para y luego hay otro antagonismo que es el de la utopía frente a la historia, ¿no? Para Rielo, la utopía es un universo de valores ideales inalcanzables. Inalcanzables porque
por lo dicho al principio, ¿no? Estamos hablando de que es el absoluto el que está inspirando y, por supuesto, para nosotros que no somos, el ser humano que no es absoluto, pues para para el ser humano es inalcanzable sin la participación o sin la ayuda, sin la colaboración del absoluto. Frente a Maquiavelo, frente a la historia, que es donde se fija Maquiavelo, que es un conjunto de hechos reales que se da o que fabrican, lo hacen, lo protagonizan, pues los seres humanos. La historia, por lo tanto, es algo, diríamos, es una creación humana, no sin, de nuevo digo, no sin siempre esta relación al absoluto, que en último término inspira, pero fundamentalmente se queda simplemente en los hechos humanos, ¿no? De nuevo, la aparece esta utopía, que es un ideal que ya vemos en fin, es lugar común, ¿no? La el que Don Quijote, pues, es un caballero idealista y, y tiene esa forma de proceder utópica frente a esta otra forma como más realista o como más cercana o como más entendible desde el punto de vista de la razón, del conocimiento humano, de la experiencia humana, que es las teorías de Maquiavelo, eh, el- el- y en su último término el maquiavelismo, que nos arroja al final en que uno puede hacer cualquier manipulación sin tener en cuenta los valores ni la moral que te inspira el absoluto, ¿no? La- el, en este sentido, la oposición de lo, mm, de lo utópico y de lo que me lleva a esa utopía, a abrazarme con esa utopía, pues queda cercenada por mm, la forma de actuar del ser humano que puede convertir incluso en una ética, se fabrica una ética, la ética no viene inspirada desde un absoluto, viene creada por el propio ser humano y naturalmente arroja el, mm, eh, en último extremo, que da lo mismo, pues, es decir, un relativismo que da lo mismo blanco que negro, ¿no? Con tal de que sea nuestra decisión. El convencionalismo, el, la manipulación, etcétera, ¿no? Bueno, estos son experiencias que las tenemos delante de nuestra, en la reflexión que yo me hago, ¿no? Son experiencias que tenemos delante de nuestra propia vida, ¿eh? Abrimos cualquier telediario, abrimos cualquier periódico, o nos cuentan cualquier historia y vemos cómo avanza esa forma de independizarse, de aislarse, de prescindir, en definitiva, del absoluto, el ser humano, ¿no? Por lo tanto, esto da origen a antagonismos verdaderamente sorprendentes, ¿no? Hoy en día lo vemos a veces con perplejidad, ¿no? Cuando no con desesperación. Desesperación que lleva también a muchas enfermedades de tipo psicológico y de tipo eh, de patologías que acaban en suicidios, como vemos en las recientes o últimas noticias que estamos contemplando, ¿no? En definitiva, la utopía se da en la conciencia, es decir, la conciencia, que es lo que me hace eh, poder
dialogar, entender, comunicarme con el absoluto frente, mientras que la historia se da en las manos, dice Rielo, es decir, es manipulable. Al decir la historia se da en las manos, en definitiva lo que está queriendo indicar es que es manipulable, que cada uno cuenta la historia según su punto de vista, como le interesa, según sus intereses, sus deseos, sus tendencias, sus patologías. Y en ese sentido, Don Quijote encarna la utopía y Maquiavelo la historia. O sea, se llaman como dos símbolos opuestos, un antagonismo que, como he dicho antes, se refleja en el título de esta segunda parte, de ese segundo punto, Utopía e Historia, o Don Quijote contra Maquiavelo. Para los supuestos de la utopía, pues es la eternidad. La utopía es el pensar en la eternidad es ciertamente una utopía realizable para el ser humano que se sujeta al absoluto, se relaciona con el absoluto, tiene la moral que le está inspirando el absoluto frente al el supuesto de, mm, de la... A ver si lo digo bien. La eternidad para la eternidad para la utopía, y para la historia el supuesto es la temporalidad, es decir, es un hecho que no pasa más allá que de la conveniencia o no temporal de esos intereses que son los que están moviendo al ser humano, o se deja llevar por esos intereses humanos, y por lo tanto se da este antagonismo entre la forma de proceder del caballero, como antes hemos visto en cuanto a la armonía, cuando hablamos de la armonía en el estilo, ¿no? Esto es muy condensadamente lo que dicen los dos primeros puntos. Yo no sé si me gustaría hacer ahora una pequeña pausa, siquiera para comentar el tercero, porque son dos citas interesantes, por si Juana, que por darle un poco voz distinta a mi voz, ¿no? No antagónica, pero sí que distinta, Bueno, o sea, y aliviamos un poco el discurso. Comentar los dos primeros puntos y luego pasamos al tercero, ¿no? Me parece muy bien. Yo en el tercero, si tú vas a comentar los dos textos que dice Fernando Rielo, yo también quería añadir otro texto del propio Quijote. Bueno, yo creo que lo que has dicho es verdad, yo lo he anotado de una forma muy simplificada. Don Quijote contra Maquiavelo. O sea, habría que darnos cuenta las fechas del Quijote, ¿no? 1505, 1515, y la fecha del Príncipe de Maquiavelo, que es 1532, no recuerdo, pero estamos en el mismo tiempo. Y efectivamente, a pesar de diríamos, la contemporaneidad de Cervantes y de Maquiavelo, del Quijote y de Maquiavelo, lo que nos propone aquí Fernando Rielo, que son dos modelos, como ha dicho Jesús Mari, diferentes, ¿no? Y los antagonismos tú lo has ido exponiendo: utopía e historia, eternidad y temporalidad, conciencia y la historia está en las manos, ¿no? O también, como se dice, y bueno, tú has dicho que esto es algo que nosotros vemos constantemente en nuestra vida, y es verdad, ¿no? Porque es, mientras dice Fernando Rielo, mientras que en Don Quijote se unen ética y política,
en Maquiavelo se separan. Es decir, en clase lo que estás hablando constantemente si hablas de ética o de valores a los alumnos es que una cosa es la legalidad y otra es la moralidad. ¿Mm? Y entonces esto es lo que hay que hablar. Pero todavía lo subraya más, ¿no? Fernando Rielo, en el sentido de que la ética se propone siempre un ideal, ¿no? Mientras que en Maquiavelo lo único que habla es de habilidad. ¿Sí? Hemos dicho antes legalidad, moralidad, que lo explica magníficamente Kant, ¿no? Y bueno, yo creo que cualquier autor de la ética que se precie, ¿sí? Y aquí lo contrapone Fernando Rielo, que la ética es un ideal, los valores que tienen en cuenta ese universo de ideales, como se ha dicho, ¿no? Y mientras que Maquiavelo no hay más que habilidad o licitud, ese tipo de legalidad, ¿no? Bueno, y yo he subrayado un texto que dice, ¿no? Dice, debe ser la razón de que hoy el hombre se afana por una realidad de vida como si no tuviese destino y por tanto no le esperara una utopía absoluta para juzgar de sus actos, ¿no? Esto es realmente importante porque a partir de cómo tú te enfrentas a la vida, cómo tú la concibes, pues claro, tus actos tienen un sentido o no lo tienen. Por eso lo que habla Fernando Rielo es que el Quijote tenía claro ese destino, ¿no? Mientras que en el caso de Maquiavelo ha hablado de licitud, ha hablado de habilidad y ahora dice, ¿no? El método de la política es solo la diplomacia. Su objeto es hacer eficaz lo que en política es posible, diríamos manipular hasta donde no sea posible. Y ya luego la gran regla que propone el príncipe, ¿no? El fin justifica los medios, ¿no? Dice, aquí se dan dos creencias, ¿no? Una creencia cristiana en el que hay un sentido del mundo, el mundo tiene un fin, ¿sí? O, o, o no lo existe, ¿no? A mí me ha gustado mucho cómo termina esta parte, porque dice, nosotros todo el mundo habla del fracaso, ¿no? Del Quijote. Incluso 1982, ¿no? María Zambrano ni siquiera había vuelto del exilio a España. Y hay una cita de María Zambrano. María Zambrano habla muchas veces de Cervantes. Aquí tenemos a Ángel Martínez de Lara, que lo conoce bien, ¿no? Esa relación Cervantes y María Zambrano. Y aquí se cita a esos dos artículos de María Zambrano acerca de la ambigüedad del Quijote y la ambigüedad de Cervantes, ¿no? Y Fernando Rielo no está muy de acuerdo con esos textos de María Zambrano. Y yo entiendo por qué. Bueno, entiendo que María Zambrano lo dice en el sentido, creo, en el sentido de esa ambigüedad porque al Quijote se le presenta como una revelación. Y la revelación es siempre inabarcable, ¿no? Yo creo muchas veces que la palabra ambigua a lo mejor no era la más exacta, pero es la que emplea María Zambrano. ¿Y por qué no está de acuerdo Fernando Rielo? Yo creo que por esto que voy a decir ahora. Porque a pesar de que hablamos tanto del fracaso de Don Quijote, llega a decir en esta página, estamos más o menos en torno a la página 112, llega a decir Fernando Rielo, el Quijote tiene un éxito, primero respecto a su destino, y se hace una pregunta, ¿acaso no alcanzó la inmortalidad? Estamos hablando del Quijote, es decir, hay una inmortalidad, ¿no? Y segundo, acerca de su gestión, es decir, si lo que importa es el destino en una ética, vamos a decir, en una creencia cristiana, que de lo que está diciendo ahora, en la que el fin no justifica los medios, pues respecto al destino alcanzó la inmortalidad.
Y respecto a la gestión, es decir, a la política, dice Fernando Rielo, ¿acaso no cumplió su programa? A mí me parece muy interesante porque podemos decir que es un fracaso, pero sin embargo nos proponen una concepción distinta a la de Maquiavelo. Por tanto, hay una gestión bien hecha, hay un programa bien hecho, ¿no? Y por supuesto se contraponen a ese programa de Maquiavelo que era otra concepción, ¿no? Bueno, yo creo que esto era hasta aquí, ¿no, José Manuel? Sí, efectivamente, eso es exactamente lo que faltaba del punto 2 y que introduce en el 3 además, ¿no? En el apartado 3 hace dos citas del Quijote, la primera de la segunda parte, el capítulo 27, que la dice así, ¿no? Lo leo rápidamente. Los varones prudentes, las repúblicas bien concertadas, por 4 cosas han de tomar las armas y desenvainar las espadas y poner a riesgo de sus personas, vidas y haciendas. La primera por defender la fe católica, la segunda por defender su vida, que es de ley natural y divina. La tercera en defensa de su honra, de su familia y hacienda. La cuarta en su servicio de su rey, en la guerra justa. Y si le quisiéramos añadir la quinta, que se puede contar por segunda, es en defensa de su patria. Así que, mis señores, vuesas mercedes están obligados por leyes divinas y humanas a sosegarse. Y aquí se extiende Fernando León en el sosiego, ¿no? El sosiego que es la paz en términos más bien teológicos ya, ¿no? Que sería la paz que viene a dar Cristo, ¿no? Jesucristo da esa paz, ese sosiego, frente al desasosiego que provoca la incertidumbre entre las distintas opiniones y el relativismo de esas mismas interpretaciones de las que hemos hablado, ¿no? Y comenta concretamente como final, ¿no? Comenta Rielo, no es destino del hombre que viva en terror para vivir en paz, sino la paz como su vivir santo. La sentencia que pesa sobre el hombre con origen en Jesucristo es un exacto. Si vosotros, se refiere a Jesús, como si hablara Jesucristo, si vosotros me negáis la virtud, yo os niego la paz. Ese sosiego del que está hablando el Quijote tiene el apoyo de las palabras de Cristo en el Evangelio, evidentemente, en donde la paz es la que da el seguimiento de la voluntad divina expresada por la propia vida de Jesucristo y encarnada en el caso de esta utopía que es el Quijote, pero que hace referencia a un sentimiento íntimo de la persona humana, en donde si nos dejamos llevar de esa utopía, de hacer bien las cosas, de vivir las virtudes, de defender cosas que aparentemente no son asibles, es decir, no son tocables, ¿no? Pero sin embargo son reales, pues eso engendra y da y nos da como resultado la paz, es decir, el sosiego, dicho en las palabras de Don Quijote, ¿no? Y termina. La hipótesis es la siguiente. ¿Qué habría sido del mundo y especialmente de nuestra vida contemporánea de haber elegido en nombre de la libertad el conjunto de virtudes para las que ha sido llamado el ser humano? Y claro, no da una respuesta, sino que la deja entrever, ¿no? Dice, la respuesta la tienen como siempre los historiadores cuando narren como pasado nuestra época presente, ¿no? Es decir, los males
que acontecen en este momento y que se están dando y que los observamos, ya he dicho al principio, los estamos oyendo y viendo en los noticiarios, en los periódicos, etcétera, pues eso es lo que van a analizar los historiadores, en definitiva, ¿no? Y la respuesta la darán, ¿no? Si se hubiera actuado de otra manera, se hubiera conseguido otro resultado distinto del que al que se está abocando la relativización y el materialismo, en definitiva, actual, ¿no? Ese era uno de los comentarios. Y el otro es el segundo discurso que Don Quijote dirige a Sancho para explicándole cuando va a tener la isla Barataria, ¿no?, como reino adquirido en propiedad o en administración Sancho, pues los consejos que le da Don Quijote a Sancho, ¿no? Dice que hay sé padre de las virtudes y padrastro de los vicios, ¿no? Ese es el esquema, ¿no? Es decir, apoya la virtud, apoya ese conjunto de valores que te son esos realmente inspirados y no te dejes llevar de los que no son verdaderamente padres. Y le pone el símil del padrastro, ¿no? Del mal padre, ¿no? Que no se preocupa de inculcar y de formar bien a su hijo, ¿no? Sino que es una cosa que le ha venido y la gestiona simplemente sin mayores deseos o sin mayores proyecciones, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que en fin, podríamos extendernos un poco más, pero yo creo que en esencia es lo que dicen estos tres primeros puntos que me ha tocado comentar y que me ha ayudado muy bien Juana, que es la más lista de la clase. Bueno. Yo solamente, bueno, me parece muy bien todo lo que has dicho, solamente añadir, ¿no? Dice, y las dos virtudes es el valor y la gratitud, ¿no? Y termina, ¿no? Porque la ingratitud es hija de la soberbia y uno de los mayores pecados que se saben, ¿no? Repudia, por tanto, toda habilidad que no sea la virtud, mientras que en Maquiavelo, virtud y vicio adquieren la misma categoría en la persecución del éxito político. Sin embargo, en Cervantes ese fin no justifica los medios, ¿no? Y bueno, llega a decir una cosa Fernando Rielo al final. ¿Qué sería de nosotros hasta, en el caso de España, si nuestra Constitución, ¿no? Para nuestra Constitución española hubiéramos seguido este modelo, esta concepción política, esta concepción de la vida de Cervantes o del Quijote? Yo, por terminar, ya que a mí hay un texto que yo creo que fue Ángel o Godofredo, uno de los dos, que me lo hizo ver y que yo desde entonces comento mucho en clase, ¿no? Que es el capítulo 42 de la segunda parte, efectivamente, donde los consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la ínsula, con otras cosas bien consideradas. Lo voy a comentar muy brevemente, ¿no? Dice, así es verdad, replicó Don Quijote, por lo cual los no de principios nobles deben acompañar la gravedad del cargo que ejercitan con una blanda suavidad, que guiada por la prudencia los libre de la murmuración maliciosa.
haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje y no desprecies decir que viene de labradores. Porque viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte. Y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Este es el comentario que está haciendo Fernando Rielo. Préciate de la virtud y no de ningún vicio, cuanto menos la soberbia, ¿no? Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacido han subido a la suma dignidad pontificia e imperatoria, y de esta verdad te pudieras traer tantos ejemplos que te cansaran. Mira, Sancho, si tomas por medio la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los que lo tienen de príncipes y señores. Y ahora la frase tan, porque la sangre se hereda y la virtud se conquista. Y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Siendo esto así como lo es, que si acaso viniera a verte cuando estés en tu ínsula alguno de tus parientes, no le deseches ni la frente, antes le has de acoger, agasajar y regalar, que con esto satisfarás al cielo, que gusta que nadie se desprecie de lo que él hizo, y corresponderás a los que debes a la naturaleza bien concertada. Si trujeres a tu mujer contigo, porque no es bien que los que asisten a gobierno de mucho tiempo estén sin las propias, enséñala, adoctrínala y desbástala de su natural rudeza, porque todo lo que suele adquirir un gobernador discreto suele perder y derramar una mujer rústica y tonta. Si acaso enviudares, cosa que puede suceder, y con el cargo mejorares de consorte, no la tomes tan que te sirva de anzuelo y de caña de pescar, y del no quiero de tu capilla, porque en verdad te digo que de todo aquello que la mujer del juez recibiere, ha de dar cuenta el marido en la residencia universal, donde pagará con el 4 tanto en la muerte las partidas de que no se hubiese hecho cargo en la vida. No te guíes nunca por la ley del encaje, ¿no? Aquí dice claramente que es eso, el amiguismo, diríamos hoy, que suele tener mucha cabida con los ignorantes que presumen de agudo. Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico. Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico, como por entre los sollozos e importunidades del pobre. Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo. Es que son cosas, ¿no? Los alumnos, por jóvenes que sean, de verdad que les llega, ¿no? Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea por el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún tu enemigo, aparta las mientes de tu injuria y ponlas en la verdad del caso. No te ciegue la pasión propia en la causa ajena, que los yerros que en ella hicieres, las más veces serán sin remedio. Y si le tuvieran, será a costa de tu crédito y aún de tu hacienda. Si alguna mujer hermosa veniera a pedirte justicia, quita los ojos de sus lágrimas y tus oídos de sus gemidos, y considera despacio la sustancia de lo que pide, si no quieres que se anegue tu razón en su llanto y tu bondad en su suspiro. Al que has de castigar con obra, no lo trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena del suplicio sin la añadidura de las malas razones. Al culpado que cayere debajo de tu jurisdicción, considérale hombre miserable,
sujeto a las condiciones de la depravada naturaleza nuestra, y en todo cuanto fuere de tu parte, sin hacer agravio a la contraria, muéstrate piadoso y clemente, porque aunque los atributos de Dios todos son iguales, más resplandece y campea a nuestro ver el de la misericordia que el de la justicia. Hasta aquí, ¿no? Luego dice, si estos preceptos y estas reglas sigues, Sancho, serán luengos tus días, tu fama será eterna, tus premios colmados, tu felicidad indecible, casarás tus hijos como quisieres, títulos tendrán ellos y tus nietos, vivirás en paz y de beneplácito de la gente, y en los últimos pasos de la vida te alcanzará el de la muerte en vejez suave y madura, y cerrarán tus ojos las tiernas y delicadas manos de tus terceros nietecillos. Bueno, una maravilla, ¿no? Un texto que indica, pues, todo esto que yo creo que Fernando Rielo está diciendo, es una concepción del mundo que no tiene nada que ver con el modelo que está proponiendo Maquiavelo, ¿no? Y aunque suene así, ¿no? Fuerte, diríamos, es Don Quijote contra Maquiavelo, como se subraya del título, ¿no? Bueno, pues nada más, tenemos tiempo para vuestros comentarios. Solamente quería daros las gracias y por esta, vamos, lúcida e iluminadora exposición. He seguido en la parte segunda, capítulo 42, la lectura que has hecho de los consejos a Sancho. Yo no tengo más que una cosa que comentar, y es lo de la ambigüedad. María Zambrano habla de la ambigüedad, pero es que eso ha sido la leyenda sobre Cervantes, por lo menos desde don Américo Castro en el 72. Es decir, para evitar ser llamado dogmático o ser llamado eso, algo así como, por ejemplo, hasta católico, había que acentuar que el Quijote, como toda gran obra literaria, es ambiguo, que no hay tesis, que no hay soluciones, sino presentar problemas. Y es que en Estados Unidos ha sido muy popular y casi una Biblia de la crítica literaria, un libro que se publicó William Empson. Ha sido una de las cualidades mejores que se han buscado en la obra literaria. Yo personalmente, como no soy escéptico, como ha dicho el señor González Gómez, y estoy con el Papa Benedicto XVI contra la tiranía del relativismo, no me ha gustado nunca la palabra ambigüedad. En todo caso, complejidad. La obra de literaria es muy compleja, es muy rica, pero si uno va por ciertos contextos, puede deslindar lo que se dice en esa obra. En cambio, cuando se habla de ambigüedad, es decir, Cervantes no sabía escribir porque no supo decir lo que quería. Por eso, a mí la palabra ambigüedad me ha resultado siempre rechazable. Eso, una cosa es la complejidad de la obra de arte, pero no me extrañaría que María Zambrano esté en esa moda, que en aquellos años, los años 40, cuando ella va al exilio, eso antes, en aquellos años era don Américo Castro la gran autoridad. Y eso, para estos autores, él y sus seguidores, la ambigüedad era la cualidad por excelencia de la obra literaria. Perdonad, eso es. Fenomenal, ¿no? Muy interesante. Yo esta mañana me he releído así lo de la ambigüedad de Cervantes y Don Quijote, y me encanta el dato que me das porque lo voy a seguir pensando, ¿no? Pero efectivamente yo creo que María Zambrano lo quería decir en el sentido de, porque llega a decir, está ante una revelación. No sé si Ángel lo recuerda mejor que yo. Y María Zambrano dice,
Don Quijote nos expone una revelación. Y claro, emplea la palabra ambigüedad que efectivamente es ambigua, así de claro, ¿no? Y yo no entiendo que quiera decir tanta ambigüedad, sino como me ha encantado lo que tú dices, entender la complejidad o en el sentido que yo veía esta mañana como era algo inabarcable, ¿no? Sí. O sea, hay siempre algo más en Cervantes y en Don Quijote que es de lo que podemos ir extrayendo luz. Todo lo que pueda decir yo del Quijote delante del profesor Ciriaco es absolutamente inicuo, no tiene sentido, ¿no? Por mucho que haya dedicado yo desde hace muchos años a aquellas nuevas meditaciones del Quijote que encontré hace más de 40 años y las leo una vez y sus libros para entender el Quijote y he de confesar mis limitaciones, ¿no? Pero yo creo, lo voy a intentar resumir muy brevemente. Lo que para Rielo es una razón profética, una tensión, el resultado de una tensión entre la idea y la forma, en Zambrano es una trascendencia que se padece. Es una razón poética, siendo el hombre el que padece su propia trascendencia, que yo creo que es a lo que el profesor Ciriaco apela de complejidad. Para Zambrano es un constante estar transitando dinteles, Don Quijote. Cada aventura es un dintel y esa se padece de una manera trascendental. Yo creo recordar, bueno, cuando lo estudié, que medio lo pinté en una especie de dinteles ascendentes en espiral, ¿no? Entonces, esa tensión que para Rielo es idea y forma, en Zambrano, si tomamos más la complejidad que dice el profesor Ciriaco, que la ambigüedad, es aquello que el propio personaje padece en sí y hace padecer al lector, claro. Y eso yo creo que es lo que yo interpreto como la trascendencia, porque no lo padece el propio personaje, lo padece el lector. Creo que por ahí van los tiros, no sé, mi profesor Ciriaco seguro que me corregirá. No tengo nada que decir. Yo quería, por eso de la ambigüedad, porque he vivido muchos años rodeado de gente que consideraba que pensar que había una verdad en el Quijote era dogmatismo y además una auténtica utopía y falta de todo realismo. Y por eso he reaccionado a lo de María Zambrano, porque, como digo, la ambigüedad siempre me ha parecido una incapacidad de expresarte. Si te expresas bien, se supone que eres claro. Ahora puede ser un tema complejo el que uno desarrolla, pero no eres equívoco. No eres equívoco, que es lo que esa ambigüedad significa. Solo que en inglés ambigüedad tiene el sentido positivo de complejidad. En cambio, no sé, yo desde niño asimilé ambigüedad como equivocidad y falta de claridad. Por eso quizás no he tomado de manera positiva ese elemento de ambiguity. Pero volviendo a la conferencia del señor González Gómez, pues yo tenía que apuntar otros contrastes. Por ejemplo, según el artículo que hace años publicó la profesora sobre Fernando Rielo, acentuando el energetismo, la creatividad, pues el primer contraste que veo ahí es la griega como una inmanencia y la vida como de la energía creadora. El tema de que aquí no se ha tratado, pero esta mañana estaba leyendo y estudiando el libro Barroco de Eugenio d'Ors para un artículo en la Enciclopedia Literaria del Consejo que publica el profesor Ramiro Vallado, que es barroco, y leí antes la literatura latina de la Edad de Plata. Todo eso forma parte para Eugenio d'Ors de lo barroco.
incluido el plateresco. Aquí se establece un cierto contraste, pero solo porque, según Rielo, barroco es como una exageración de lo plateresco. Así que luego Soledad y Utopía, Historia, Don Quijote frente a Maquiavelo, eso otro contraste. Otro es, curiosamente, lo que llama Rielo la diplomacia metafísica frente a la diplomacia positivista. Claro, la de Maquiavelo, positivista, la de diplomacia dice como el método de la política, y la diplomacia metafísica, que sería la búsqueda de la verdad, que al fin y al cabo es nuestro mayor interés. Otro es el de, ya lo ha citado el profesor González Gómez, sosiego frente a habilidad. La habilidad es lo maquiavélico, el sosiego, en cambio, es el equilibrio estable de quien tiene una base que es la fe. Desde estos términos, por eso no sería fácil, sino eso, de complejidad, pero siempre hay una verdad debajo. Y bueno, eso es lo que he apuntado aquí y en lo que he podido colaborar. Muchas gracias. Quería apuntar una cosa, pero van a ser dos si no se me olvidan. Además de agradecer a Juana y a Jesús Mari su trabajo y su excelente exposición, quería terciar, don Ciriaco, en torno a la ambigüedad, que esa es la cosa añadida que se me ha ocurrido de pronto. Yo estoy de acuerdo con usted, pero también quiero resaltar que ambiguo etimológicamente tendrá que ver con ambos. Sí. Y es una manera de pensar o de plantear en la que se incita a la búsqueda de la verdad recogiendo los puntos de dos hipotéticas posturas contrapuestas. De tal manera que, entendida la ambigüedad así y no como método permanente de quedarse siempre en la nada, yo prefiero ser ambiguo a no ser ideólogo, en el sentido ideológico de quedarme plasmado en una idea que es alquitranadamente inamovible. Bueno, espero que respecto de la ambigüedad he expresado lo que quería decir. Estoy de acuerdo con usted, pero también quiero recordar o recalcar esa idea de que casi más que una sociedad ambigua que busca síntesis operativas y complejas, bueno, complejas venían de ser, se van convirtiendo en simples porque se van unificando, que una sociedad eminentemente ideológica donde las verdades sean marmóreas, ya sea en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito político, etc. La otra cosa que tenía pensado comentar es que, estando muy de acuerdo con lo que empezó diciendo Jesús Mari, cuando comentaba que hacía 40 años este texto era de mucha actualidad, lo mismo que es ahora. Y efectivamente, pues yo también quiero felicitar a todos y a los escritos de Fernando Rielo por la oportunidad y la clarividencia de este planteamiento, que me permito brevemente glosar. Yo creo que estamos en una sociocultura cada vez más dominada dentro de las tensiones del humano, dominada más por lo básico, lo atávico, lo elemental, los sentimientos, las emociones, las imágenes, y menos acercándonos a eso que llamaríamos el alimento de nuestro espíritu, de nuestra capacidad de razonar, de búsqueda de la verdad, en definitiva, tal vez de los trascendentales. Verdad, belleza, bondad, amor, búsqueda. Entonces, efectivamente, a mí la palabra utopía me encanta. Y tengo que decir la utopía, el concepto y lo que está detrás de ello. En mi ambiente, que no deja de ser como el de ustedes, todos universitarios, he vivido experiencias en que se me ha manifestado que decirle a alguien utópico es descalificarlo de una manera tremendamente negativa. Y claro, uno se pregunta, si no tenemos capacidad de pensar de qué otra manera podrían ser las cosas para que fuesen más aceptables y valiosas para todos, ¿en qué estamos pensando?
podemos estar pensando, con todo el respeto hay que decir, en lo que decía Maquiavelo, que analiza Nietzsche, la voluntad de poder. La razón de mi existencia es la voluntad de imponerme a los demás, valga o no valga de manera, Jesús Mari, referida a lo absoluto, aquello que estoy proponiendo. Yo ante eso, mi lenguaje es, propongo la oposición de una razón ética, en el sentido que recoja y profundice que la vida humana es un tiempo que se nos da para realizar el programa de nuestra libertad, que consiste en generar la capacidad valiosa de nuestro espíritu, la casa, la morada. Ahí los griegos estuvieron sublimes. La casa para el hombre es el espíritu. Heráclito, la morada. Entonces, ¿cuál es hoy, en función de esto que ya también diagnosticaba Kundera? Vivimos una cultura del no pensamiento. Bueno, lo que quiero decir es que yo subrayo el interés y la alegría que me ha dado leer estas páginas, en este caso de lo que tocaba hoy de Fernando Rielo, porque es una manera de subrayar un mensaje que creo que tenemos que intentar vocearlo a los cuatro vientos aún más. Y es que la tensión del humano tiene que ser hacia lo superior. Porque a mí me gusta decir, y termino, dinosaurios ya hubo muchos. El humano no ha nacido para ser dinosaurio, para ser emocional sentimiento de propuestas que se nos dan en las pantallas, sino para ser capaz de abrirse al ser y de encontrar horizontes donde más que la razón de poder valga la razón ética de mi existencia. Muchas gracias y esto es lo que quería comentar. Lo de la ambigüedad, viva la ambigüedad bien entendida, don Ciriaco, que es como usted la entiende, claro. Nada. Usted parece ser que es más postmoderno que yo. Yo soy ya prediluviano. No, estoy de acuerdo completamente. Es decir, sobre todo la ambigüedad, es decir, el respeto contra la ideología, una razón ética que busca escuchar, aprender, que está obsesa por el encuentro de la verdad. O sea, yo creo que para una ética tengo un esquema, es equilibrio personal, alegría y esperanza con respecto a mí mismo. Pero con respecto a los demás, primer precepto, veracidad. Es decir, empeño y compromiso con encontrar la verdad. Y si el que habla conmigo tiene la razón, la alegría de reconocer, gracias, ahora he visto realidad nueva, veracidad. Y luego la otra, y estos días estamos llegando, sobre todo solidaridad también. Así que en mi caso una ética tendría sobre todo 5 capítulos: equilibrio, alegría, esperanza, veracidad y solidaridad, que sería caridad para el creyente, claro. De acuerdo, yo me apunto mucho a la fraternidad. No olvide, don Ciriaco, que la palabra fraternalmente está incluida en el artículo 1 de la Declaración de 1948, años antes. Y lamentablemente, porque no hay que herir sensibilidades, se ha ido eliminando. Y ahora estamos en un laicismo solidario que a mí me gusta menos que lo otro, porque yo no dejo de reconocer que he nacido de nuestra cultura judeocristiana. Sí, la fraternidad, exacto, sí. Ya plenamente de acuerdo. Ángel, de acuerdo, muy bien. Ángel. Respecto a lo que ha dicho el profesor José Ángel, la palabra utopía no está registrada en el Quijote. No aparece. Pero es igual si en definitiva Don Quijote precisamente es el hombre que busca el bien de la manera más ideal, con cualquier tipo de sacrificio. A eso llamamos ahora utopía, ¿no? Pero es curioso que no aparezca la palabra. No. Porque los primeros que hablan de utopía son Tomás Moro, Campanella, ¿no? O sea, claro, podría haberlo usado. Pero... Sí. De acuerdo, Ángel. De acuerdo.
La utopía no está, la palabra no está. Es que don Miguel era muy listo. Pero fíjese cómo termina el escrito que comentaremos, me imagino, para el próximo día. Son 4 líneas, dejadme que las lea. Me pregunto qué habría sido de Cervantes de no haber encasquetado la locura a Quijote, sino quedándose con ella se hubiese lanzado a la manera de un Savonarola para denunciar las injusticias de su época. Si deseas, lector, la respuesta, pregunta al arzobispo de Toledo, Gil de Albornoz, o al mismísimo Torquemada. Estas 4 líneas de Rielo a mí me lo consagran como un genio de la escritura y de la ironía. Sí, sí, sí. Y de la profundidad. Di, Ángel, perdona. Sí. No, yo siempre, una de las cosas que más me llama la atención es si realmente está loco. Yo primero pienso que no lo está. O sea, no es tanto el está loco como el hecho de que está solo. Es el señalamiento a la unicidad de la locura de cada uno de nosotros. Sí. Yo hay veces que hay veces no, digo, no puede estar loco. Quizá los locos somos los demás, que no actuamos como actúa él. Pero me he inclinado más a pensar una especie de está solo que está loco. Bueno, Ángel, es que como tú sabes, los llamados locos suelen estar solos, o son solo los que están locos. Pero sí, de acuerdo contigo en eso que dices, sí, sí, sí. Aunque bueno, tú eres... Gracias. Pero también quizá la locura ahí sí que es ambigua, porque lo que ha leído Juana, por ejemplo, del capítulo 42, no es obra de un discapacitado. En cambio, el capítulo 8 de la primera parte, confundir unos molinos de viento con unos gigantes, pues no parece que sea muy cuerdo, ¿no? Así que también dentro del Quijote hay momentos de una locura verosímil y otros de una locura que raya en lo inverosímil. Después de confundir unos molinos con unos gigantes, Don Quijote puede hacer un discurso, por ejemplo, con los pastores, pues perfectamente cuerdo. Es decir, la idea aquí es que tampoco en el Quijote hay una lógica de la locura como elemento psiquiátrico. No olvidemos que Cervantes define la locura como vino a perder el juicio. Es decir, se le rompió la mente de forma que quedó como ingenioso, una exageración del ingenio, pero sin juicio. El ingenio es precisamente la utopía y el juicio hubiera sido la mirada realista a su alrededor. De hecho, Cervantes, capítulo 34 de la primera parte, atribuye a la mujer mayor juicio y menos ingenio. En el curioso impertinente dice, de la mujer hay que escuchar la primera corazonada, pero no si se pone a razonar. Eso lo dice el autor en el capítulo 34 de la primera parte. Aunque en el lenguaje actual eso quedaría muy ambiguo, porque sí. no hay mujeres ni hombres si no hay géneros, yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando hay aún personas, mujeres y hombres, la mujer aporta más sentido cercano a lo real de lo inmediato. Y eso no es negativo. Y el humano, el hombre tiene un planteamiento de otro tipo, pero eso está estudiado desde las cuevas de Altamira. La mujer tenía que preparar la cueva y el condimento, y el hombre se iba a cazar renos. Entonces el uno pensaba estrategias y el otro pensaba, y la otra pensaba formas de hacer. A mí me parece que don Cervantes, ahí don Miguel no está equivocado. Está muy en lo cuerdo. Lo que pasa es que en el lenguaje actual se dice políticamente correcto, casi nada se puede decir que no coincida con aquello que está dicho por algún ministerio ahí está. Ahora, sí, muy bien. Y con respecto a la soledad, no sé cómo la está entendiendo Ángel, ¿no? Lo digo en el sentido de que una de las cosas que se dicen del Quijote, y a mí me encanta,
es, igual que ha dicho antes Ciriaco, una de las características de la ética es la solidaridad. Bueno, pues del Quijote se puede decir que hay un pensamiento dialógico magnífico. Don Quijote está siempre con alguien, por supuesto con su escudero, ¿no? No sale a enderezar en tuerto y a distribuir justicia él solo, sino que sale siempre con otro. Y además dialoga con los venceros, con las mujeres, con los... O sea, el mundo dialógico, diríamos, del Quijote es inmejorable. Luego se puede... Esta es una de las tesis, por ejemplo, de Cerezo, cuando habla del Quijote. Lo que sí me imagino que es por donde quiere ir Ángel, es que hay, no sé, la genialidad, los grandes que han conquistado en momentos de la civilización importantes, que han aportado algo en esta concepción del mundo, en su fondo han estado solos, ¿no? Porque es una genialidad que tienen que transmitir a otros, pero esa genialidad estaba en él, ¿no? En ese sentido sí, pero el Quijote no es un solitario, no lo es, porque a la vista está que no sale solo y además que va a la búsqueda siempre del otro, ¿no? Es decir, en esa alteridad que decimos, ¿no? Es que estaba pensando, ¿no? Esto que se dice siempre de que Europa, en Europa, Francia se identifica con la razón, Italia se identifica con la belleza, con la estética y España con la ética, ¿no? Entonces, que es verdad que un personaje que es tan representativo de lo hispánico, ¿no? Tendría que ser ético por necesidad, no podría ser un personaje como Maquiavelo de ninguna forma, ¿no? En esa época. Hoy en día nos están demostrando que no son tan hispánicos, ¿no? En ese sentido, pero que verdaderamente, o sea, que viva una ética por encima, ¿no? Que sea una macroética, como ahí la define, ¿no? Que sea la ética lo que define el personaje más que otros aspectos, tiene que ver también con el carácter del hispánico, me parece a mí, ¿no? En ese sentido. Esa es la pregunta. Hay un texto muy bonito, dice, desde Maquiavelo la ciencia política ha ido degradándose, ¿no? Y hay otro momento que yo ahora no lo encuentro, pero que viene a decir algo que ha dicho ahora Ascensión, ¿no? A lo mejor cuando se dice al final, ¿qué hubiera pasado si lo español, lo hispánico hubiéramos seguido el modelo del Quijote? En el sentido de que la virtud a veces puede más que la política. Hoy que mucha gente se desespera, ¿qué tipo de política vivimos? ¿Qué tipo de sociedad? Podemos seguir pensando, pues la virtud vence, ¿no? Hay un proverbio de Fernando Rielo que dice que el mal gana batallas, ¿no? Es eso, pero el bien Guerras, sí. gana la guerra, ¿no? Es decir, el mal es efímero, lo he dicho de otra manera, ¿no? Y en esto, no sé, yo por lo menos creo, ahí donde se pone esa ética, donde también dice Ciriaco que uno de los criterios debe ser la esperanza, ¿no? Nada, no sé si tiene mucho que ver, pero justamente ahora que hablabais de la fraternidad como, no sé, como raíz o fundamento de la ética o de la convivencia, me parece que es, no sé si una virtud precisamente a cuidar o a recuperar en nuestras relaciones. Y creo que de hecho se está volviendo de alguna manera a ello, o al menos yo veo indicios, en el sentido de que me fijo como recientemente pues, el Papa Francisco escribió una encíclica sobre la fraternidad universal, Fratelli Tutti. Pero es que además ahora mismo estoy recordando que Josep María Esquirol, en su obra de 2018, La penúltima bondad, dedica un capítulo a un esbozo de teoría política o algo así, y precisamente toca
esos ideales de la Revolución Francesa, de libertad, igualdad y fraternidad, diciendo que precisamente el último es el que da sentido a los demás, o sea, que tendría que ser al revés, primero fraternidad, igualdad y libertad. Pero es que además, ahora mismo, en el Collège de Bernardin de París, también se está llevando a cabo como un, no sé, ciclo de conferencias o equipo de investigación o de trabajo sobre política, donde se está tratando el tema de la identidad de Francia, y precisamente una de las aportaciones que se está haciendo desde el Collège de Bernardin, sobre todo de cara a las próximas elecciones presidenciales francesas, es precisamente el tema de la fraternidad, o sea, como fundamento también de la vida republicana. Entonces, me parece que de alguna manera yo veo como un despertar en ese sentido. Eso era. Pues qué bien, que así sea. Pues nada, yo creo que más o menos damos por terminado. ¿Quieres decir algo, José Ángel? No, perdona, Juana, por si no había tiempo, deciros con todo el cariño feliz Navidad y que el año que viene sea bueno. Y un abrazo a todas y a todos y mucha suerte. Gracias, Juana. Bueno. Pues eso, yo también quería más o menos la hora, despedirnos. El próximo, ya nos convocaremos para enero, seguiremos tratando esta teoría del Quijote. Como me decía Suance hoy, Manolo Suance, la verdad es que es un texto, y lo ha dicho Jesús Mari, realmente actual y en donde, si pudiéramos hacer un resumen, que no es lo que pretendo, no hay ambigüedad, no hay equivocidad, vamos a decirlo así, sino que efectivamente lo que dice Fernando Rielo es que el Quijote presenta una concepción del mundo que es antimaquiavélica, ¿no? Que es realmente ética y hasta cristiana, ¿no? Hay un libro de Adela Cortina que yo siempre le alabo cuando le veo, ¿no? Que es Alianza y Contrato. Es un libro del 2001 precioso, en donde ella dice que hay dos concepciones del mundo. La del contrato, y ahí pone como personaje a Tomás Hobbes, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre, pero ella también se hace esa pregunta, ¿qué hubiera pasado a la civilización occidental si no hubiéramos seguido solo el contrato? Maquiavelo es además, no sé, el convenio porque sí, por el éxito, ¿no? Político, sino la alianza, ¿no? Y en eso tiene que ver la fraternidad de Eduardo, ¿no? Porque en la alianza es, ¿no? Porque somos de la misma carne, soy hueso de tu hueso y carne de tu carne, ¿no? Esa es la alianza. Hay un padre común, pero porque hay un padre común somos hermanos, ¿no? Bueno, pues bonitas palabras para desearos como José Ángel a todos feliz Navidad y hasta pronto. Y si podéis ver el fallo del premio del día 18, pues fantástico porque seguro que nos gustará a todos.